secretario. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Se ha recibido un proyecto iniciado en mensaje que facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación y mejora la persecución penal en dichos delitos, con informe de la Comisión de Seguridad Ciudadana. 2. Oficio Su Excelencia la Presidenta de la República, mediante el cual se presenta la urgencia suma para el despacho del proyecto indicado precedentemente. Eso es todo, presidente. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Y ahora vamos a recibir al presidente formalmente. Por favor. La palabra sobre la cuenta. Sí, bueno, primero dar mi excusa, estábamos en comisión mixta sobre la ley que trata de probidad en la función pública y habían varios integrantes de la comisión, así que vienen en camino. Asumo entonces, diputado René Zafirio, sobre la cuenta. Sí, presidente, más que sobre la cuenta, sobre la citación, la convocatoria de esta sesión. Dice que han sido invitados los ministros del Interior y secretario general de la Presidencia. Quisiera saber si van a concurrir como primera cosa y si no lo van a hacer, si se han enviado las excusas correspondientes a la comisión. A ver, le vamos a ofrecer la palabra. Le vamos a ofrecer la palabra a la Secretaría. Entiendo que el ministro Sexpress ha confirmado su interés de dar inicio a este proyecto de ley que trata sobre una modificación profunda a la ley de partidos políticos. Entiendo que el ministro del Interior también va a venir. Señor secretario. Presidente, efectivamente nos confirmaron telefónicamente que el ministro Sexpress concurre a la sesión. El ministro del Interior no lo sabemos. Si les parece a los colegas, suspendamos mientras tanto para ver la posibilidad, porque entiendo... Pero no. Pero lo que pasa es que simultáneamente está tramitando el proyecto de ley de fortalecimiento y transparencia de la democracia. Pero si me permiten explicar, en la Comisión de Hacienda se está tramitando el proyecto de fortalecimiento y transparencia de la democracia, que es hermano de este, porque tiene que ver con el sistema político y que también modifica lo que es sobre todo el financiamiento de los partidos políticos. Y en esta ocasión están comenzando a votar en particular este proyecto de ley y el Ejecutivo se había comprometido a entregar indicaciones que tenían que ver, colegas, se había comprometido a entregar indicaciones respecto de financiamiento público, que son materias de su exclusiva competencia, y me han advertido que están en esa instancia y que vienen precisamente en camino. Sí, esperemos. Diputado Cheroni. Presidente, y reafirmarlo en el sentido de que el ministro Nicolás Izaguirre dijo que llegaba en pocos minutos más y por lo tanto dio el aviso correspondiente. Muy bien, lo esperaba entonces. ¿Les parece? Sí. Que el vocero después no diga que nosotros, ¿cómo es posible que la comisión no trabaje durante este tiempo? No, muy bien. Muy bien, se toma nota. Gracias, colegas. Se reanuda la sesión. Saludar en nombre de toda la comisión al ministro secretario general de la Presidencia, don Nicolás Izaguirre, a la señora subsecretaria Patricia Silva y por supuesto a su equipo de asesores, don Tomás Jordán y doña Pamela Figueroa. Ministro, comenzamos a tramitar un proyecto nuevo que es uno de los últimos relacionados con el corazón del régimen político. Vimos con una larga tramitación el proyecto de fortalecimiento y transparencia de la democracia. Ese era el corazón. Y faltaba que fortalece el rol público y democrático de los partidos políticos. Inicialmente se había tenido la idea de ingresarlo por el Senado, pero la verdad que defendimos la posibilidad de que se hiciera por la Cámara para aprovechar todo el trabajo que se ha hecho en esta comisión respecto de varios proyectos que tienen relación con este. Aprovechar el conocimiento y la capacidad adquirida en torno al nuevo régimen de financiamiento, regulación de campaña, de atribuciones del CERVEL y también del marco sancionatorio que va a ser muy relevante.
Y faltaba esta área, digamos, de la democratización y fortalecimiento del rol público de los partidos políticos, y que comenzamos hoy día a darle tramitación. Quiero darle la bienvenida y esperamos su presentación de este proyecto. Gracias, presidente. Un gusto. Alejandra Martínez. ¡Wow! Bueno, muchas gracias, presidente. Primero, un gusto saludarlo. Es primera vez que estoy en esta comisión, de la que se escucha mucho por su muy buen trabajo. Yo no soy abogado, primero cosa que les quiero decir, entonces si cometo muchas inexactitudes, les ruego que tengan indulgencia. Y quisiera partir por decir que este para nosotros es uno de los cuerpos legislativos más importantes de la agenda de probidad. Y partir por una aclaración, disculpa. El Ejecutivo, esto es antes de que yo me hiciera cargo de este trabajo, estaba en el entendido, que parece no haber sido adecuadamente socializado, que el tema de la relación entre las personas jurídicas y los partidos políticos iba a ser resuelto en este proyecto. Por tanto, cuando se vio el proyecto de fortalecimiento de la democracia, y con justa razón, algunos diputados observaron que no se estaba poniendo ningún tipo de regulación a la relación entre las personas jurídicas y los partidos políticos. Y es así como un diputado de esta comisión presentó una indicación para prohibir el financiamiento y otros diputados para limitarlo. Había cuenta que al no plantear nada el Ejecutivo se podía deducir que no había límite alguno. No obstante, el entendimiento del Ejecutivo era que ese límite, que en opinión del Ejecutivo debe ser cero, o sea, no debe haber relación entre una persona jurídica y un partido político, con la sola excepción de la eventualidad de una persona jurídica que esté destinada a administrar el patrimonio de un partido político. Como les digo, se podía entender fácilmente que el Ejecutivo simplemente no había decidido pronunciarse sobre el particular. No era el entendido del Ejecutivo, se produjo un malentendido y por tanto si hubo declaraciones posteriores que de alguna forma aparecieran contradiciendo lo que algunos señores diputados habían hecho, se debió a este malentendido y yo cumplo con hidalgamente reconocer que las gestiones de los diputados que pretendieron ya sea anular o limitar esos aportes estaban encaminadas en la dirección correcta. Nobleza obliga. Perdón, presidente. Sí, señor ministro, si me permite que interrumpamos, porque este es un punto que ha sido muy desagradable para esta comisión. Yo creo que represento a todos cuando le hago expresión de un sentimiento de cierto menoscabo en términos del trabajo que hacemos, que uno está dispuesto a asumir siempre cuando es válido y es legítimo, pero en este caso no lo era, porque creo que tanto el gobierno como esta comisión teníamos una voluntad única, que era simplemente erradicar los aportes de personas jurídicas y empresas de la política. Y eso es un compromiso transversal de toda la comisión. Y si hubo un desaguisado, que usted ha definido como una confusión, sin duda hay que asumir en eso la responsabilidad. Y yo miro con buenos ojos que el gobierno acepte su contribución a esta confusión. Pero lamentablemente el daño se nos causó a nosotros. Y por lo tanto yo tengo que darle la palabra a los colegas que me la han pedido. Diputado René Zafirio. Sí, muy breve, presidente. Solo decir que es lamentable que el vocero de gobierno se haga cargo de una realidad que no es. En el proyecto de ley, en el mensaje, se dice claramente que se prohíbe todo tipo de aporte de personas jurídicas.
Sin embargo, el texto de los artículos del proyecto no da cuenta de esa voluntad del Ejecutivo. Tampoco dijo nada respecto de la vigencia del artículo 33 de la Ley de Partidos Políticos, donde se permite, sin límites de ninguna naturaleza, que las empresas, o entiéndase personas jurídicas, pueden hacer donaciones a los partidos políticos. Es decir, el gobierno no se hizo cargo, desde el punto de vista legislativo, de la responsabilidad asumida públicamente en cuanto a eliminar, como lo declaró, los aportes de personas jurídicas a los partidos políticos. Y a una falta pública como la cometida por el vocero de gobierno, yo, presidente, por su intermedio le pediría al ministro que requiriera del vocero de gobierno también excusas públicas. Hacer la palabra al diputado Fuad Chavín, después el diputado Guillermo Cheroni. Gracias, presidente. En la misma línea del diputado René Zafirio, yo creo que aquí hubo un agravio público que solo puede repararse con disculpas públicas por parte del vocero de gobierno. No solo este proyecto, tal como lo ingresó el gobierno, solo prohibía los aportes de las personas jurídicas a las campañas, sea directamente a los candidatos o a los partidos para este efecto, permitiendo los aportes sin límite, sin tope, para las actividades regulares de los partidos. Así lo ingresó el gobierno. Y nosotros, en un acuerdo de caballeros con el Ejecutivo, aprobamos una indicación, y también yo quiero agradecer incluso el gesto del diputado Gutiérrez, quien tenía una indicación para prohibirlos total y absolutamente, pero ante una realidad de las empresas, ¿no es cierto?, que han creado los partidos para administrar su patrimonio, se allanó una solución intermedia y provisoria, que era limitar estos aportes en el entendido de que dar una señal en esa ley para que no quedara sin límite, en el entendido de que en este proyecto lo íbamos a resolver definitiva y adecuadamente. El texto de esa indicación que suscribimos junto al diputado Soto fue incluso conversado con la Secretaría General de la Presidencia como una solución transitoria y puntual. Fue conversada con el propio gobierno, con su cartera. No fue una indicación nuestra. Nosotros la suscribimos porque el gobierno estaba en condiciones de suscribir la presidenta de la República como una solución provisoria y, en definitiva, intermedia, sabiendo que ahora íbamos a buscar una solución definitiva. Y por eso que nos parece a nosotros que es tremendamente grave e injusto lo que ha ocurrido, donde el gobierno no solo ha desconocido este acuerdo, no solo se ha desentendido de su propio proyecto, que mantenía los aportes sin límite para las actividades regulares de los partidos, sino que además se ha dado el gusto de responsabilizar y ofender gratuitamente a los parlamentarios de esta comisión. Y creo que eso simplemente requiere algo más de su aclaración, excusa que usted gentilmente nos ha dado en esta comisión. Muchas gracias, diputado Chavín. Le doy la palabra al diputado Guillermo Cheroni. Bueno, la verdad es que esta situación es tan grave y ha sido tan grave y ha producido un menoscabo tan brutal a nosotros, los miembros de la Comisión de Constitución, que evidentemente que uno, a pesar que se ha dicho ya por los otros parlamentarios este aspecto, diríamos, que nos resulta, diríamos, gravoso, insistirlo. Yo creo que el gobierno nos ha ocasionado un agravio gratuito en la medida en que parece que él no leyó el texto tal como venía de él y no parece que no hubiera visto, diríamos, que el error lo estaba cometiendo ellos y que aquí se trató de subsanar esa situación que el gobierno estaba, diríamos, permitiendo por esa vía, en el fondo, que los partidos políticos pudieran contribuir sin límite alguno, que las personas jurídicas pudieran contribuir sin límite alguno a los partidos políticos. Entonces, uno, por supuesto que después, diríamos, fue acusado injustamente por todos los medios de comunicación y eso quedó ya en los medios de comunicación y el vocero gobierno todavía remarcó esta situación haciéndonos responsables a nosotros, lavándose las manos el Poder Ejecutivo y lamentablemente después la presidenta lo volvió a remarcar, diciendo que ella no iba a permitir ningún aporte, diríamos, a las personas jurídicas, a la política en general y tampoco a los partidos políticos. Entonces esta cuestión es sumamente grave para nosotros como Poder Legislativo y nos sentimos, por lo menos los parlamentarios, que estuvimos en esto con la mejor voluntad, agraviados. Nosotros agradecemos lo que usted ha dicho aquí en la comisión, pero creemos que es absolutamente insuficiente porque los medios de comunicación nos han dado, pero
como quieren a cada uno de nosotros, no solo aquí en la capital, en las regiones, en los medios, en los, ¿cómo se llama? En los Facebook, o en las páginas web, o en todos lados, en los WhatsApp, en los Twitter. O sea, ya han arado con nosotros. Entonces el gobierno tiene que reparar esto. Quizás al presentar la nueva indicación que va a corregir esta situación, allí hacer una declaración y ahí aclararlo, no sé, pero tiene que buscar un método. No, si no lo han presentado. No, cuando la presenten yo creo que tendrían que hacer un gesto en donde expliquen ante la opinión pública y al Parlamento, al Congreso, el por qué, diríamos, ocurrió esto. Muchas gracias, diputado Cheroni. Diputado Daniel Farcas y después el diputado Osvaldo Andrade. Gracias, presidente. Mire, por su intermedio, presidente, decirle al ministro que en realidad yo creo que si el diputado Gutiérrez lo permite, a quien ya le agradecimos su gesto. No, yo creo, presidente, que la verdad es que dada la fragilidad y la vulnerabilidad que hoy día tiene la política y particularmente que tenemos los parlamentarios, lo que hizo el ministro secretario general de gobierno lamentablemente es bastante grave. Y recalco lo que se ha dicho por parte de los colegas, que hizo incurrir a la presidenta también en un error que efectivamente nos ha colocado en una posición muy difícil. Yo pretendería no solamente disculpas públicas, sino que además efectivamente un mea culpa del gobierno en este sentido, porque si las cosas hubiesen seguido con el camino que iban, efectivamente no hubiese existido ningún límite para los aportes privados a los partidos políticos, y esa es la verdad. Por lo tanto, no solamente hay una falta en el sentido de cómo los hechos ocurrieron y cómo se han dado a conocer, sino además tampoco hubo ninguna autocrítica en relación a la gestión propiamente legislativa. Entonces, señor ministro, a mí me parece que el actuar del ministro secretario general de gobierno francamente es muy, muy lamentable y requiere de una acción por parte del gobierno para poder reparar en parte el daño causado. Gracias, presidente. Gracias, diputado Farca. Le ofrezco la palabra al diputado Osvaldo Andrade. Presidente, gracias. Yo no me quiero sumar al coro de las adjetivaciones, porque efectivamente la conclusión debiera ser una y unívoca. Habría que pedirle la renuncia a alguien después de todas estas cosas. Y como creo que las cuestiones no se resuelven así, sin perjuicio que es perfectamente legítimo que los parlamentarios expresen un punto de vista, qué sé yo, nosotros cometimos un error. Y siempre es bueno empezar por uno. Nosotros debiéramos haber rechazado o haber presentado una indicación que rechazara cualquier aporte de empresa a los partidos políticos. Eso debiera haber sido nuestra conducta. Lo que viene después es un conjunto de otros errores, pero nosotros deberíamos haber sido coherentes con nuestro punto de vista, y en ese sentido habría que haber respaldado la iniciativa del diputado Gutiérrez. Nosotros convencimos al diputado Gutiérrez que retirara. No, por eso digo que, y asumo que cometimos un error. No sé si me escuchó, así empecé mi intervención. Porque habríamos evitado el problema. Nosotros convencimos al diputado Gutiérrez que retirara su indicación. Y como en política uno se tiene que hacer cargo de las consecuencias, más allá de las adjetivaciones, yo quisiera proponer tres cosas. Uno, me encantaría estar en la oposición en este momento, porque ver cómo nos estamos sacando entre nosotros todas estas cosas, mirándonos desde allá, debe ser uno de ser uno de los momentos más felices que uno puede tener. Quiero decirle que para la felicidad de todos, tuvimos 4 años haciendo lo mismo nosotros, así que no fue... también miramos con mucho placer estas cosas. Segundo, esto requiere que tengamos una forma de encarar nuestra legislatura y nuestros proyectos con los tiempos necesarios para verlos con tranquilidad. O sea, la primera consecuencia que yo sacaría de esto es que la suma urgencia o las discusiones inmediatas claramente no ayudan en estos procesos, porque nos hacen incurrir en errores a todos. Y desde ese punto de vista yo sugeriría que no solo respecto de este proyecto, sino que de todos los otros que vengan, haya de parte del gobierno, sin perjuicio de las celeridades que son propias del interés porque la legislatura se haga con celeridad, haya una mirada de que tener el tiempo necesario y suficiente para ver con tranquilidad y calma estas cosas ayuda mucho, porque le quiero contar que buena parte también de las adjetivaciones vinieron de otros parlamentarios de otras comisiones, no solo de parte del gobierno, ¿no? Algunos se solazaron de comisiones anexas a la nuestra, con la que siempre hay una cierta competencia de cuál es más importante que la otra.
Hay algunos que se dedican a ese ejercicio. Y en tercer lugar, yo auguro un nuevo trato. Estaba pensando en que usted está recibiendo estas cosas en tanto y viene por primera vez. Y bueno, así es la vida, digamos. Pero auguro un nuevo trato desde el punto de vista del conjunto de legislación que tenemos que ver en el próximo tiempo. Porque como estamos incorporados en una forma de legislar en que tenemos un prejuicio instalado de parte de la ciudadanía y sobre todo de aquellos que se nutren cotidianamente de este nuevo fenómeno sociológico que se llama las redes sociales, que marca hoy día la política de una manera brutal, algunos con especial interés, algunos tienen más de un teléfono para estos efectos. Créame que para los que somos premodernos, felizmente, no tenemos esta cosa encima que produce tantos sinsabores, pero de repente alguna noción le llega. Entonces, como tenemos este prejuicio instalado, yo le pediría, ministro, usted que tiene ahora una labor tan relevante desde el punto de vista de... Comenzó mal aquí porque comenzó dando explicaciones que no es abogado, créame que no es ninguna de mérito no serlo, ¿no? Puede ser incluso, salvo que sea de alguna universidad tradicional. Pero salvo ese pequeño error, yo lo que sí le pediría es que tuviésemos una mirada de colaboración, de forma tal de que ni nosotros tengamos que adjetivar con tanta profundidad como lo hemos hecho ahora, merecidamente, ni tengamos tampoco que ser objeto de escarnio por razones a veces justificadas. Entonces, la mejor manera es legislando bien, y si usted pudiera colaborar en eso, ministro, sería ideal. Gracias, presidente. Gracias, diputado Andrade. Le ofrezco la palabra al diputado Arturo Esquella. Gracias, presidente. Yo me quería sumar a las cariñosas palabras de bienvenida al ministro que han expresado mis colegas. Decirle que acá, de un tiempo a esta parte, se ha puesto media folclórica esta comisión. Muchas veces termina siendo la oposición quien le presta ropa al gobierno para sacar adelante algunas cosas, pero en general eso se da en el marco de algunas discusiones políticas que trascienden al espíritu que tiene esta comisión, y hablando más en serio. Lo que en general ha imperado en la Comisión de Constitución, entiendo que es primera vez, por lo menos los últimos 5 años, yo he sido miembro de esta comisión, todo lo que va de este gobierno, que usted ha sido ministro, primera vez que lo veo acá, y se ve algo bastante distinto a lo que sí sé que le tocó en educación. Acá las cosas las conversamos bastante, muchos de los contenidos de los proyectos de ley no obedecen a las lógicas políticas, sino que más bien a las técnicas, y en eso expresar la mejor de las disposiciones desde la oposición para avanzar y para que el contenido de los proyectos de ley salga de la mejor forma posible, particularmente en los que se refieren o los que están dentro del contexto de lo que podríamos llamar esta nueva reforma integral, digamos, en todo el ámbito de la probidad. Para todos es de interés que salga de la mejor forma posible, y en eso está nuestra disposición desde la oposición. Gracias, presidente. Gracias, diputado Esquella. Le ofrezco la palabra al diputado Juan Antonio Coloma. Gracias, presidente. Saludar al ministro. Hacer un pequeño comentario. Yo entiendo parte de los argumentos que ha dado el oficialismo, por decirlo de alguna forma, respecto de lo que fue la indicación en comento, pero también recordar una cosa. Esta indicación no era para poder, y hay que ser sincero también, no era solo para poder limitar. Al revés, la argumentación se dio para poder incluir el aporte de personas jurídicas relacionadas a los partidos políticos. Entonces, que no se diga que esto buscaba limitar porque el proyecto venía amplio. Al revés, buscaba permitir para que las empresas relacionadas a partidos políticos pudieran traspasar a los partidos políticos. Ese fue el sentido de la indicación, que después probablemente se dieron cuenta que se permitía, y que después pudieron cambiar el argumento de la indicación. Eso es otro cuento. Pero lo que se vio acá era para poder permitir a los partidos políticos. Y aprovechar de hacer una pregunta. Me dicen que en Hacienda van a presentar la indicación que impediría. Por eso quiero hacer la pregunta, me están comentando ahí. Saber, y además lo digo porque hoy día en la mañana en el comité, la reunión de comité, se pidió la unanimidad para que el gobierno pudiera presentar en sala la indicación que impediría la posibilidad de
hacer aporte de empresa a los partidos políticos, y lo que se acordó fue que antes de presentar la indicación se viera en comité el contenido de la indicación para ver qué era el fondo que se está viendo, saber si esa va a ser la estrategia del Ejecutivo, si la van a presentar aquí en el Senado, un poco saber también cuál va a ser la lógica. Gracias, presidente. Gracias, diputado Coloma. Tiene la palabra el diputado Monkever. Lo que dice el diputado Coloma ahorra bastante de las explicaciones, porque incluso hasta el diputado Andrade nos adjudicó a Renovación Nacional la idea. En reiterada oportunidad. Pero cuando veo maldades pienso en la derecha. Pero después lo arreglamos, conversamos, como siempre lo hemos hecho, civilizadamente. Oye, ministro, nosotros lo visitamos en La Moneda, y la UDI también lo visitó. Y tuvimos reuniones no solamente con usted, sino que también con el ministro de Interior. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? Que al gobierno le vaya bien. Y cuando uno dice eso desde la oposición, dirá que estamos volviéndonos locos. No, es evidente que nuestro rol opositor no vamos a dejarlo de lado y lo vamos a seguir manteniendo, y eso lo vamos a seguir insistiendo. Pero también nos trae una responsabilidad agregada el hecho de que si el país está pasando por un mal momento, nos interesa que el gobierno saque proyectos de ley relevantes. Y por eso el objetivo, por ejemplo, lo vuelvo a repetir en esta comisión y se lo planteamos al ministro del Interior y al ministro recién designado Eizaguirre, la idea de calendarizar una serie de proyectos de ley que tengan relación con la agenda de probidad y sacarla adelante. Teniendo en cuenta que hay una serie de temas que son relevantes. Nosotros no podemos enfrentar, ministro, la elección que viene sin despejar una serie de temas como el financiamiento, partidos políticos, la ley de probidad que acabamos de ver en comisión mixta, que la vamos a sacar también en un compromiso, ojalá en 2 o en 3 sesiones máximo. Hay una serie de aspectos que nosotros tenemos que despejar y tenemos que resolver antes de enfrentar y entrar en tierra derecha lo que va a ser la próxima elección municipal del próximo año. Yo creo que es una necesidad urgente. Entonces, en ese sentido, plantearlo también aquí, tal como lo hicimos en su minuto en sus oficinas, en La Moneda, plantearlo acá, y lo ha hecho también la UDI con ustedes en sus oficinas. Lo que me parece que es una muy buena señal y que también da cuenta de lo que nosotros queremos y pretendemos. Ahora, respecto de lo que ocurrió aquí, claro que fue injusto porque finalmente nosotros estuvimos durante 8 meses tratando de sacar este proyecto de ley adelante y de buena fe. Y nosotros como partido de oposición también, pues hicimos todo lo posible para que estas cosas resultaran, para que salieran bien y creíamos que esa tramitación iba a seguir su curso. Y fuimos objeto incluso de acusaciones bastante irresponsables, que a mí me llama mucho la atención y es bueno decirlo porque a lo mejor lo escuchan. Por ejemplo, Chile Transparente plantea públicamente e indica públicamente, ahí están los responsables de la peor idea que se les puede haber ocurrido, y los indican con nombre, apellidos y con fotografía, como si se tratara de delincuentes. No habla bien de una institución como Chile Transparente, y eso es importante decirlo. Como también periodistas que señalan que estaban viendo la Copa... No, Chile Transparente. Como también instituciones que están empezando a aparecer y a mostrar sus primeras señales en esta materia, como es Ciudadano Inteligente, que dicen se aprovechan de la Copa América, en que estamos todos descuidados para aprobar estas normas de manera irresponsable. Propio también de los medios de comunicación. Me acuerdo haber escuchado a un periodista haber dicho eso, si no me equivoco, el señor Matamala. Muy irresponsables también, muy irresponsables porque no había ninguna argumentación que justificara ese tipo de acciones. Bueno, todo esto se produjo por querer sacar un proyecto de ley de buena manera hacia adelante. Yo espero que esto quede nunca quede en el baúl de los olvidos, porque la verdad que se recuerdan, pero sí tratar de despejar estas dudas y sacar estos proyectos de ley que tenemos hacia adelante de buena manera y imperando la buena fe, que es lo que ha primado en esta comisión, no ahora, sino que en forma permanente. Gracias, diputado. Le ofrezco la palabra al diputado Gutiérrez. Gracias, presidente. No, solo para decir que, bueno, que el proyecto que presenté en esa oportunidad era un proyecto para prohibir los aportes, entre comillas, de las empresas a los partidos políticos. Ese era el proyecto, esa era la indicación que se presentó, no era más que eso. Y entendí las explicaciones que su oportunidad se nos dio y por eso que su argumentación la entendí y justamente la retiramos. Pero a mí lo que me preocupa es otro punto. Yo creo que efectivamente hay
hay un desprestigio en que nosotros como Parlamento hemos caído y que por razones justificadas la gente, el ciudadano, siempre anda pensando sobre nuestro quehacer de manera sospechosa, de mala fe. Por eso yo creo que el gobierno también debería ser cuidadoso con lo que dice. Y lo digo a propósito justamente del tema que estamos convocando, y a propósito de esto que salió, que decía proyectos, que los diputados aprueban proyectos para hipotecar bienes raíces de la tercera edad. ¿Ah? Y donde, claro, sale RN y UDI, y yo sin querer nada, porque efectivamente era un proyecto de acuerdo. Y sale el gobierno diciendo, este proyecto, nosotros estamos en contra de este proyecto. Como si fuese un proyecto de ley, sí, un proyecto de acuerdo que se presentó y no tenía más que eso. Es decir, yo sé que lo presentó, pero no, es un proyecto de acuerdo, no tiene ningún significado, no tiene ningún contenido, ni una significancia, ni trascendencia, pero creo que no han basureado por todos lados por el tema de que supuestamente nosotros, la Cámara de Diputados, está permitiendo que se puedan hipotecar los bienes de los ancianos. Y eso no es real. Y sale el gobierno diciendo, nosotros estamos en contra de este proyecto. ¿Qué es un proyecto de acuerdo? Si no tiene mayor trascendencia legislativa. Entonces, cuando después también sale con respecto a esto de que efectivamente esto de los aportes de empresas a los partidos políticos, que habría sido autorizado por la Cámara, por la Comisión de Constitución, nosotros, y bien se sabe, nosotros nunca aprobamos eso, nunca. Es decir, no hay ninguno de estos diputados que está acá que haya aprobado eso. ¿Por qué? Por lo demás, porque está aprobado ya. Es decir, las donaciones de personas naturales o jurídicas, porque no hace distingo la ley actual, se le permite hacer. Y hay montos en que no se le quiere insinuación, hay montos que está exento de impuestos a las donaciones. Eso está consagrado en la ley que hoy día rige, la ley de partidos políticos. En consecuencia, no había cómo nosotros aprobar algo que ya está aprobado, que existe como legislación. Entonces nos endosaban a aprobar una legislación que está aprobada. Y en vez de salir clarificando que esto en realidad no era lo que el gobierno había señalado acá en comisión, profundiza el escarnio. Entonces eso, la gente va y nos basurea más por algo que en realidad no teníamos ni arte ni parte. Entonces yo creo que hay que ser cuidadosos. Yo sé que es fácil sacarle las castañas con la mano al gato, pero yo creo que el gobierno, que nuestro gobierno también se aproveche de eso para, en definitiva, dejar basurear más a la Cámara de Diputados o al Parlamento en general no es conveniente. Yo creo que aquí hay que poner las cosas en su dimensión, porque si no, la postre no solo los resultados manchados nosotros. Claro, yo creo que el Ejecutivo se puede aprovechar de esto de los bienes de la tercera edad o de los aportes a empresas, pero son ganancias, son victorias pequeñas, no creo que tenga mayor trascendencia meterse en eso. Y lo único que hace nomás es darle más posibilidades a los medios de comunicación para que de manera totalmente justificada, porque créanme que tanto estos bienes, los bienes raíces de la tercera edad, como el tema de los aportes a empresas a los partidos políticos, son dos situaciones que no son reales, no son verdaderas, pero que al final del día los terminan a todos nosotros basureando. Entonces yo creo que hay que ser un poquitito cuidadoso, porque son momentos difíciles, en que en vez de estar ayudando en que nosotros mismos los basureamos, ayudar a que estas cosas se limpien, en vez de ensuciarlas más. Gracias, presidente. Gracias, diputado Gutiérrez. Solamente ratificarle, ministro, que esta comisión ha sido particularmente drástico con los aportes de empresa o dinero a la política. Nosotros rechazamos todo aporte a campañas electorales, por unanimidad. Nosotros bajamos los límites del gasto electoral que traía el gobierno. El gobierno presentó un proyecto de ley, nosotros consideramos que era muy alto los límites del gasto y lo rebajamos. Nosotros rebajamos también los aportes que hacen los particulares a las campañas, también los rebajamos drásticamente. Limitamos los tiempos de propaganda, limitamos los lugares donde hacer propaganda, buscando, sin duda, digamos, ser más exigente en términos de los objetivos de este proyecto de ley en su concreción. Por eso nos parece tremendamente injusto que se haya dado la impresión de nosotros queríamos ampliar situaciones que en todo momento nosotros las hemos limitado. Y también hacer ver la desprolijidad de los que hicieron esta crítica, porque esa indicación que ha hecho mención el diputado Gutiérrez y la que en definitiva se aprobó, en ningún caso estaba autorizando nada, porque ya existía, como dice el diputado Gutiérrez, la autorización, y su mención era solo para limitar. Lo que habla, que no tenía límite, lo que habla de la desprolijidad con que se ven las cosas. Pero claro, como estamos en un ambiente de psicosis, donde todo se interpreta como parte, digamos, una confabulación general,
se puede en realidad creer cualquier cosa. Yo le pido al gobierno que busque la manera de fortalecer la relación con la comisión, que tenemos el mismo propósito y que tenemos la responsabilidad, y en esto es transversal, de sacar buenos proyectos de ley y exigentes como lo plantean los objetivos y las ideas matrices de este proyecto. Y ese compromiso nosotros no vamos a renunciar. Queda pendiente ver la manera en que se va a resolver este tema, porque todavía está abierto. Sin duda va a haber que presentar a lo mejor una indicación respecto de la mantención de los aportes de personas jurídicas a partidos políticos y también hacerse cargo de la otra materia que tiene que ver con el patrimonio que algunos partidos políticos han acumulado a través del tiempo, 30, 60, 70 años, que en algún momento algunos tuvieron que buscar la manera de evitar su confiscación y tienen algunas administraciones a través de fundaciones u otras personas jurídicas que les reportan algunos ingresos, que es una situación muy acotada, muy excepcional y que sin duda también va a tener que hacerse cargo la indicación que tenga que elaborar el gobierno. Ministro, le hemos dado la palabra a todos, usted ya captó el malestar, primera vez que llega a una comisión a recibir críticas sobre cuestiones que no le corresponden a usted. No, generalmente son propias. Hoy día segunda. Hoy día segunda. Ah, hoy día segunda. Ya, muy bien. Muy bien, ministro. Entonces le doy la palabra para que nos haga ver su posición. Ministro. Ya, brevemente, para contestar preguntas, presidente, si le parece, yo no me parecía tejer un tupido velo, me parecía que al iniciar había que dar la explicación. Eso no significa que sea toda la explicación, como ustedes lo han planteado. Segundo, respecto a la solución de los temas en comento, nosotros vamos a presentar en la sala una indicación del Ejecutivo para prohibir el aporte de las personas jurídicas a los partidos. Y en segundo trámite vamos a presentar indicaciones para regularizar la relación entre los partidos y aquellas sociedades que administren su patrimonio. Ese es el plan. Bien, esto es un tema, no sé si puedo yo en 7 minutos, siendo algo que es el corazón mismo de la democracia. Si quiere, vamos a dar por Ya, me parece, gracias. Vamos a iniciar la sesión. Ministro, lo invito a partir del mismo lugar en que quedamos, previo a su exposición sobre este proyecto de ley. Ministro, le ofrezco la palabra. Gracias, diputado. Como señalaba, este proyecto de ley para nosotros tiene gran centralidad y recogiendo las palabras de sus colegas, entendemos que este es un empeño transversal por mejorar nuestra institucionalidad y básicamente por generar cada día mayor adhesión de todos nuestros ciudadanos a nuestro sistema de democracia representativa. Y qué duda cabe que en la democracia representativa el lugar privilegiado lo tienen los partidos políticos. El desarrollo pleno e inclusivo de Chile requiere, sin duda alguna, como en todas las democracias desarrolladas del mundo, un sistema de partidos democráticos, transparentes, que promuevan y canalicen la participación ciudadana. Hoy día, cierto, todos sabemos que tenemos una ciudadanía que demanda cada día más una mejor relación con los partidos políticos y espera que estos intermedien sus aspiraciones y demandas y que no constituyan ciertos agentes que demanden por sí mismos, sino que sean la correa transmisora de lo que ocurre con la ciudadanía. Por ello, el gobierno ha comprometido una agenda de reformas políticas que tiene una mirada integral sobre los desafíos de nuestra democracia y que no se circunscribe únicamente a este proyecto, sino que, como ustedes bien saben, porque han participado en aquello, incluye además temas como nuestro sistema electoral, el proyecto de fortalecimiento y transparencia de la democracia, el financiamiento al que conversábamos inicialmente, la reforma que entrega la autonomía constitucional al servicio electoral, la reforma constitucional que permite, cierto, también un mayor grado de democracia en la región a través de la elección directa a los intendentes y otros.
En respecto a este proyecto de ley, señor presidente, Chile se ha caracterizado por tener un sistema de partidos políticos estables e institucionalizados que ha favorecido la gobernabilidad, pero que ha demostrado crecientes dificultades para responder a los desafíos de la democracia en el siglo XXI. Si uno pudiera tomar un poquito de distancia respecto del desánimo que, valga la redundancia, nos anima, dado lo que ha ocurrido más recientemente, la literatura internacional en general se indica en el contexto latinoamericano a Chile como líder en materia de fortaleza de sus partidos políticos, fortaleza de sus instituciones, y hay un estudio muy interesante que yo les sugeriría mirar del Banco Interamericano de Desarrollo, donde justamente puntualiza nuestro sistema de partidos políticos y está en una categoría particularmente destacada. Con todo, está claro que frente al empoderamiento ciudadano y a las tareas del tiempo presente no hemos quedado atrás. Y no hemos quedado atrás, entre otras cosas, porque la ley de partidos políticos fue promulgada durante la dictadura militar. Y obviamente no es el espacio donde los partidos más bien brillaban por su ausencia que por su presencia. Y definía en ese entonces los partidos como meras asociaciones voluntarias privadas dotadas de personalidad jurídica. Eso le confiere una debilidad casi intrínseca en términos del cumplimiento de principios democráticos en el funcionamiento interno de los partidos y en la definición de derechos y deberes de sus militantes. Y esta ley, no obstante, pone especial énfasis en el rol electoral de los partidos políticos. No, perdón, la ley actual, en la actual vigencia. Alejándolo de su rol político de construcción de ciudadanía. Justamente los partidos no solo canalizan, sino que además promueven la participación de los ciudadanos en hacerse sujetos de su propio destino. La ley tampoco establece mayor exigencia sobre acceso a la información de los partidos por parte de la ciudadanía, incluso sus propios militantes. No, por tanto, es pre-transparencia. No promueve tampoco adecuadamente la participación de los jóvenes y las mujeres, lo que afecta sin duda alguna la renovación de los liderazgos y por tanto envejece la democracia. No incorpora cuestiones que hoy día nos parecen de sentido común, pero que otrora los chilenos no nos habíamos terminado de dar cuenta de su importancia, que son reglas de probidad y transparencia, y tampoco, ¿cierto?, define un sistema de financiamiento, y con ello es muy débil en términos de asegurar la independencia de los partidos respecto de intereses particulares distintos a los de la ciudadanía toda. Los fundamentos de este proyecto de ley descansan justamente en la convicción transversal de que la ciudadanía simplemente ha llegado a un punto de saturación respecto a este estado de cosas, lo que es manifiesto a través de los índices de confianza ciudadana en nuestros partidos que están ahí en el gráfico. Por eso este proyecto trata de poner nuestros partidos políticos al día de las democracias más modernas y recogiendo las recomendaciones del Consejo Asesor Presidencial en materia de probidad y transparencia, viene a proponer un conjunto de modificaciones estructurales a la forma en que hoy día concebimos nuestros partidos. En primer lugar, este es un proyecto que busca recuperar el carácter republicano de los partidos políticos, como constructores de la República. Y para ello modifica de manera sustancial aspectos relativos al rol público, justamente, que deben cumplir y la forma en que se deben vincular con la sociedad. ¿A quién nos referimos cuando hablamos del carácter público de los partidos políticos? No solo, ¿cierto?, a su configuración legal, que es que los partidos políticos en nuestra propuesta gozarán de personalidad jurídica de derecho público, lo que implicará, entre otras cosas, que se encuentren sujetos al control y fiscalización por parte de los órganos de Estado, sino que además se les confiere una serie de facultades que buscan abrir los partidos a los ciudadanos con mira a restablecer ese vínculo perdido entre justamente los ciudadanos y los partidos. Para ello, ¿cierto?, es fundamental un primer elemento. Es difícil pensar en una democracia plena si los canalizadores de la democracia no son democráticos, y por tanto es completamente de perogrullo que los partidos tienen que de alguna forma replicar la sociedad que dicen contribuir a construir. Y por eso la democracia interna es un elemento central para nosotros, planteando que el fortalecimiento de la instancia de democracia interna de los partidos y el establecimiento de la adhesión irrestricta al régimen democrático y la regla de mayoría en las elecciones internas de los partidos. Yo en esto quisiera ser claro, y vamos a invitar a construir esto de conjunto con la Comisión. Por regla de mayoría no estamos implicando una particular forma de elección de autoridades. Hay partidos, ¿cierto?, que podrán decidir que
sus autoridades supremas son elegidas por toda la militancia con la regla un militante, un voto. Habrán otros partidos que tengan cuerpos intermedios de los cuales emanan, ¿cierto?, las directivas superiores. Como sabemos, la democracia del mundo tenemos, ¿cierto?, ese tipo de representación directa o indirecta, particularmente en Estados Unidos. Ustedes saben que al presidente Obama no lo eligieron los ciudadanos, sino que el representante de los ciudadanos. Esos son perfectamente, sistemas perfectamente democráticos. La condición sine qua non, no obstante, es que cualquier de este cuerpo intermedio que va teniendo facultades crecientes en términos de las definiciones del partido, sean cada uno a su vez elegidos por la regla de una persona, un voto. Y así, ¿cierto?, estamos realmente respetando a través de estas intermediaciones la regla final en que todos los militantes valen lo mismo a la hora de definir, ¿cierto?, las líneas partidarias. Seguidamente y en su carácter público, los partidos tendrán que ser ejemplo de probidad, transparencia y rendición de cuentas. Y por eso define obligaciones y requisitos de información y transparencia, estableciendo derechos y responsabilidades para los partidos políticos. Nosotros lo que aquí estamos presentando en el ánimo de ir construyendo de consumo es los trazos gruesos, pero sin duda alguna después querremos conversar con ustedes e indicar de conjunto elementos más específicos respecto a los esquemas de rendición de cuentas de los partidos, porque como bien sabemos en gobernanza corporativa, cuando todos son responsables, nadie es responsable. Entonces, frente a determinadas cuestiones, creo que es bueno, sano, que los partidos en sus estatutos expliciten las responsabilidades de las distintas funciones que ejercen. El carácter público y el rol activo de los partidos políticos, cierto, como les decía, se define porque es justamente una persona jurídica de derecho público y que porque se permite y fomenta la realización de otras actividades que aquellas que la actual ley consigna, como la formación de voluntad política de los ciudadanos y promoción de la participación. Es una tarea consustancial, ¿cierto? No solo recibir, sino que también fomentar la generación de opinión por parte de la ciudadanía y canalizarla posteriormente. Los partidos siempre tienen que responder efectivamente a quienes los conforman y no adolecer de padrones que están obsoletos, que no responden efectivamente a quienes están participando activamente y por tanto dar paulo a que subconjuntos de la militancia terminen controlando dichos partidos, no necesariamente representando el sentir mayoritario de la militancia. Y por eso pensamos que es necesario la actualización permanente del padrón de afiliados, con lo que obviamente deben ser eliminadas los registros, las personas fallecidas, como es obvio, o las afiliadas a más de un partido político, o que no hubiesen sufragado en 2 o 3 de los últimos procesos electorales internos de carácter nacional, entre otros, a objeto de que sean militantes con algún grado mínimo de actividad. El compromiso con la democracia y los derechos humanos, estos son partidos de un régimen democrático que se funda en la dignidad inviolable de la persona humana y por tanto no cabe en un país democrático como el nuestro el que sus órganos intermedios no estén traspasados por los mismos principios. Nosotros estamos planteando y hoy día estamos indicando en Comisión de Hacienda distintos métodos para la modernización del proceso de constitución y de renovación del registro militante, donde, como ustedes saben, porque ya lo vieron, está el servicio electoral o cualquier notario u oficial del registro civil. No obstante, una cosa que hemos conversado con los partidos, lo hemos estado consensuando, muchas veces la presencia directa del militante puede ser difícil de materializar. Por tanto, hoy día con las facilidades electrónicas podemos tener una relación también virtual en esta inscripción o re-registro, con las garantías de autentificación que se requieren para evitar fraudes. Les decía que la democracia interna será el principio rector de los partidos políticos, pero en ese sentido nosotros pretendemos, con vuestro apoyo, que esta sea una ley que no sea intrusiva, porque hay muy distintas formas en que los partidos pueden querer organizarse conforme a su especificidad. Y siempre que cumplan con los principios democráticos, nosotros pensamos que a través de esta ley debemos hacer una estructura liviana
que más o menos se conforme a distintas especificidades, pero que tengan órganos colegiados como por ejemplo una directiva central, un consejo general, si es que los partidos están presentes en varias regiones tengan también sus directivas y consejos regionales, y como toda organización con un buen gobierno corporativo, a la vez de tener una rama ejecutiva, que sería en este caso, ¿cierto?, la directiva central, tiene que tener una rama contralora, a objeto que la directiva no sea juez y parte, y es lo que normalmente en nuestra institucionalidad se conoce como el Tribunal Supremo, que pudiera recibir otro nombre conforme a la nomenclatura propia que use un partido, que obviamente no puede depender de la directiva, porque si no la directiva sería juez y parte, y por tanto debe ser elegida de manera directa por la militancia. Se consagra el principio democrático, la regla de mayoría, como criterio legal común para la selección de sus autoridades. Le insisto, el principio de mayoría no implica necesariamente que todo tenga que ser definido por la militancia, pueden ser órganos intermedios que a su vez hayan sido elegidos democráticamente por la militancia. Para las elecciones internas los partidos deberán utilizar los padrones validados por el CERVEL, consolidados 3 meses antes de una elección. Para promover la participación política, nosotros creemos que los partidos debieran incorporar en sus estatutos medidas que propendan a la paridad de género en los organismos directivos. Sabemos, ¿cierto?, que la participación de la mujer en el mercado del trabajo y en política hoy día está rezagada, y pensamos que medidas de acción afirmativa van a ayudar a que esa representatividad sea más plena. Respecto a los afiliados, se establecen obviamente derechos mínimos para cada uno de los afiliados, como son participar en las distintas instancias del partido, postular a cargo dentro de los procesos internos de selección, participar en elecciones internas, pedir y recibir información sobre los asuntos del partido. Como ustedes saben, y ya viene desde la ley de fortalecimiento, los únicos que pueden conocer el padrón de la militancia para efectuar sus campañas, etcétera, son los militantes. El padrón de militancia no está abierto al resto de la comunidad. Pueden, ¿cierto?, impugnar algún hecho ante el Tribunal Supremo, entre otros. Obligaciones, porque una sociedad democrática está siempre resguardada por un buen equilibrio entre derechos y deberes, cuestión que se nos suele olvidar, particularmente en la parte de los deberes. Como obligaciones, ¿cierto?, cada afiliado de un partido deberá respetar los principios y estatutos del partido, así como la implementación del programa de este. Participación de jóvenes, también un elemento importante para darle más representatividad a la democracia. Los partidos podrán establecer mecanismos de participación temprana, ¿cierto?, a través de la integración de jóvenes que estén entre los 14 y los 18 años. Y se incorpora la promoción de la participación política de los jóvenes. En materia de probidad y transparencia, señor presidente, obviamente había cuenta del poder que los partidos pueden tener en la configuración de políticas públicas, sobre todo cuando están en el gobierno. Es menester que los miembros de la Directiva Nacional transparenten su patrimonio e intereses para evitar justamente los conflictos. Y de acuerdo a lo recomendado por la Comisión Consejo Asesor Presidencial, se incorpora el deber de dar acceso a información y de transparencia para los partidos políticos. Por ejemplo, tener de manera permanente a disposición del público a través de su sitio web, su estatuto, su estructura orgánica, declaración de patrimonio e intereses de los miembros de su directiva central, que ya no son anónimos, monto total de las cotizaciones de sus afiliados y de las donaciones recibidas, entre otros. Se establecen garantías mínimas de debido proceso en los procesos disciplinarios internos, para evitar comenzar a expulsar a los miembros de la disidencia, cuestión que algunos que somos más antiguos conocemos. Bueno, pero más allá del humor y de aquello y de lo establecido por los estatutos internos de los partidos, se considerará como infracciones a la disciplina interna aquellos actos o omisiones que atenten contra los derechos humanos, como es obvio, infringir de manera notoria y pública los acuerdos del partido, desconocer pactos políticos electorales o parlamentarios celebrados por el partido, entre otros. Evitar, ¿cierto?, lo que a veces ocurre en que uno es elegido por uno y después representa a otro. Presidente, lo más importante es que nosotros queremos invitarlos a hacernos parte con esta comisión a una construcción conjunta de este proyecto de ley. Estamos iniciando un proceso que nos debe llevar a un sistema más robusto
y durante el debate parlamentario de este proyecto debemos profundizar en diversas materias, algunas de las cuales ya he estado planteando. Nosotros, a propósito, no quisimos hacer una legislación intrusiva ni demasiado pormenorizada, porque va a haber espacio, ¿cierto?, para ese debate en esta comisión. Y como Ejecutivo confiamos en esta comisión, en el espacio de diálogo y trabajo conjunto que ya han venido manifestando, y en la voluntad y capacidad que ustedes tienen para perfeccionar el proyecto que estamos sometiendo a vuestra revisión. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Ofrezco la palabra a los colegas sobre la presentación del ministro. Yo me voy a permitir hacerle un par de consultas, más bien con algunos temas que pueden ser de alguna dificultad para saber si los vamos a tratar en este proyecto o van a ir en otro. Uno, respecto al requisito en cuanto a patrocinios para poder constituir partidos políticos. Actualmente, en la última norma que nosotros aprobamos, los partidos políticos nuevos tienen que tener, creo, un 0,25% del padrón electoral de la región, y en una sola región, que es un tema que ha producido cierta controversia. Creo que hay algunas mociones legislativas, y quiero saber si en concepto del Ejecutivo estaría esta materia dentro de las ideas matrices para poder discutirlas también en este proyecto. Segundo, todo lo que tiene que ver con el famoso refichaje, es decir, la posibilidad de actualizar los padrones internos de los partidos políticos. Algunos son bastante antiguos. Usted ha hecho una alusión en términos de que ahora se estaría permitiendo en el refichaje algunos métodos electrónicos, que no los detalló, pero sí habló de que era por medio electrónico y tenían que garantizar cierta autenticidad, y nos llama poderosamente la atención. Y tercero, saber la situación de los partidos políticos constituidos con los partidos políticos en formación y los partidos políticos constituidos pero que no acceden al aporte público. Son como 3 categorías de partidos que podrían darse en algún momento, y saber si esta normativa se va a aplicar de igual manera a todos ellos o hay algunas materias que no se van a aplicar. Por su propia naturaleza hay algunas que no corresponden, pero por ejemplo la exigencia de transparencia, que implican costo económico, la responsabilidad de algunos funcionarios, de la orgánica interna que puedan tener, si van a ser también exigencias hacia los partidos que no tienen aporte público, que sin duda van a tener esa dificultad. Esas 3 consultas que puedo hacer en este momento. Le ofrezco la palabra al diputado Juan Antonio Coloma, hagamos una ronda y después el ministro nos va a responder. No, Diputado Coloma. Lo mío más un comentario, porque no estaba cuando habló el ministro, decir que acabamos de tener la reunión en el comité para ver el tema de la famosa indicación, y va a volver mañana a la Comisión de Constitución para efectos de ver la tabla, no sé cómo. Entonces volvería mañana para tramitar acá la polémica indicación y después pueda pasar a la sala el martes. Pero antes de votar la indicación, que venga el ministro vocero a... Es un problema de ustedes. Ok. Gracias, diputado Coloma. Es información de la reunión de jefe de bancada. Muy bien, diputado. Diputado Osvaldo Andrade. Ministro, solo consultas desde lo general. Yo no he visto el texto, así que a lo mejor hay algunas cosas que se recogen, por lo cual la pregunta pudiera ser impertinente, pero hay algunas normas en el proyecto sobre forma de asociación entre partidos. Entiendo que está prevista la fusión, pero no sé si está considerado otro tipo de configuraciones, federaciones, algún tipo de coaliciones, permanentes o transitorias. En la ley electoral establecimos el tema de los pactos y subpactos, pero eso tiene una convocatoria fundamentalmente de carácter electoral. Estoy pensando más bien en asociaciones de carácter más permanente, más desde la política. Segundo, en lo de acciones de género, ¿qué se está pensando? Tercero, yo reitero la consulta que hace el presidente en relación a los requisitos de constitución, fundamentalmente porque entiendo que hubo un acuerdo respecto a un proyecto en particular, que por cierto a nosotros no nos empece, pero finalmente existió. Entonces sería bueno saber
qué voluntad va a haber en ese sentido. En general la disposición acá ha sido en nuestro debate, no necesariamente quiero con esto comprometer a nadie, pero en nuestro debate en la oportunidad nos pareció que era un tanto excesivo la disminución de requisitos para la constitución de partidos políticos. Eso fue parte de nuestro debate, lo entendimos en el marco de lo que se estaba discutiendo en la coyuntura, pero como cuestión más general nos pareció, digo, no quiero asumir una representación formal, pero las opiniones que se vertieron más bien iban en la línea de una disminución excesiva de requisitos de constitución. Después, yo no sé si hay alguna noción respecto a hay algunos partidos que tienen estructura exterior, ¿no? Que tienen organización que incluso es parte de las elecciones internas. Y no sé si en este proyecto está considerado ese factor. En el caso nuestro, nosotros tenemos estructuras comunales, regionales, incluso tenemos representación en nuestra directiva nacional de un miembro electo por la estructura exterior. Son chilenos que se quedaron en el exilio, qué sé yo. Entiendo que no es el único caso, pero... Y desde ese punto de vista, si está considerado solo la condición de afiliado para los ciudadanos chilenos. Entonces, que yo entiendo que la estructura, el fundamento de la estructura del partido hoy día está más bien que tiene que ver con las ideas y en consecuencia no está vinculado necesariamente a las contiendas electorales nacionales. Desde ese punto de vista no sé si habría sería interesante un debate en relación a la eventual participación en los partidos de personas que tengan una nacionalidad distinta, o al menos abrir ese debate. Y también respecto a si hay alguna caracterización del tipo de participación. Hay partidos que tienen al militante, pero también hay algunas estructuras que tienen situaciones excepcionales. Por ejemplo, ahí se abría la posibilidad de entre 14 y 18 años, que es un núcleo de gente que no es ciudadana, pero que nosotros tuvimos un tiempo, felizmente se ha ido disminuyendo, una estructura o un padrón en particular para aquellos que habían tenido problemas de carácter judicial a propósito del tema de ley de control de seguridad del Estado, qué sé yo, a propósito de la dictadura. Nosotros teníamos un padrón de gente que no estaba habilitada como ciudadano por razones de este tipo, por tener antecedentes, pero que era claramente militante y que ¿me entiendes? Y no habían perdido su condición de ciudadano por razones vinculadas con probidad o cosas de esa naturaleza. Y créame que hubo un tiempo que no era tan chico ese padrón. Y por último, ministro, si hay alguna idea de hacer alguna nomenclatura respecto a la estructura de los funcionarios de los partidos. Como van a ser, según lo que usted señala, estructuras de derecho, con personalidad jurídica, derecho público, etcétera, etcétera, sería interesante determinar cuál va a ser el carácter de las personas que trabajen en los partidos. Si van a tener una estructura, un estatuto especial, código del trabajo. En el caso nuestro, por ejemplo, nosotros tenemos sindicatos, negocia colectivamente, pero no sé si será la situación. Tengo la sensación, tengo la impresión, en otros casos parece que más bien son funcionarios honorarios, pero constituir una estructura desde el punto de vista de los derechos de los trabajadores, pero también desde el punto de vista de la transparencia, pudiera ser interesante considerarlo en el debate. Eso, presidente, gracias. Diputado Osvaldo Andrade, le ofrezco la palabra al diputado Juan Chaín. Muchas gracias, presidente. Varias de las consultas las planteó el diputado Andrade y me parece que no vale la pena poder repetirlas. Simplemente creo que es fundamental acá, ya que sobre todo vamos a tener hoy día partidos políticos cuya naturaleza jurídica va a ser de personas jurídicas de derecho público. Esto no solo tenga relación con las facultades de control y fiscalización, sino que también con ciertos principios rectores que deben estar efectivamente muy bien resguardados como el principio democrático, ¿ya? Y a mí me parece que eso es fundamental. Yo sé que está en el enunciado que ha hecho el ministro y yo quiero señalar de que eso es fundamental si nosotros realmente vamos a entender los partidos políticos como personas jurídicas de derecho público, resguardar principios democráticos. Lo segundo es que quisiera preguntar si ustedes tienen efectivamente pensadas ciertas incompatibilidades
por ejemplo, entre el participar en ciertos órganos directivos de carácter regional, distrital, comunal, y el rol de parlamentario, de alcalde o de funcionarios de gobierno en los órganos directivos. O también, por ejemplo, ¿no es cierto?, puede ser también algunas empresas o áreas que sean de interés público. A mí me gustaría saber si ustedes viene planteado ese tema en este proyecto o no. Ayer algo planteó justamente el profesor Eduardo Engel acá. Yo no comparto, digamos, su afirmación, digamos, pero de todas maneras, él hizo un planteamiento que es muy legítimo, ¿ya? En relación a generar incompatibilidad entre la función parlamentaria y formar parte de las directivas nacionales de los partidos. Yo creo que más bien eso puede tener cierta lógica en las directivas regionales o distritales, porque lo que puede ocurrir es un poco la coaptación, ¿no es cierto?, del parlamentario de la estructura política del partido en su territorio, o a veces ocurre con el alcalde que puede ser presidente comunal del partido y al final termina municipalizando el partido. Es un tema que puede ser más discutible, yo no tengo una posición totalmente definitiva, pero hay un riesgo mayor, pero naturalmente que las estructuras nacionales, el ejercicio nuestro no es solo legislativo, también es un rol de representación y un rol político. Pero bueno, yo quisiera ver si estos temas vienen abordados o no, porque a lo mejor si es que después no vienen abordados en el proyecto y nosotros lo aprobamos como están, puede que el vocero de gobierno termine responsabilizando a esta comisión porque no lo resolvimos, ¿ya? A partir de alguna crítica que pueda hacer públicamente el señor Engel, y como parece que... No, pero sí es cierto, después cualquiera puede decir que nosotros aprobamos acá un proyecto de ley que no genera inhabilidades y que en realidad va en contra de lo que dijo no sé qué académico por ahí en algún momento y que por lo tanto merecemos las penas del infierno, y después vamos a tener ninguna solidaridad. Entonces me gustaría saber si que ustedes efectivamente tienen pensado aquello o no. Y finalmente quiero proponer, presidente, formalmente, esto no, naturalmente no es broma, que si va a volver este proyecto a la comisión, ¿ya?, para efectivamente votar la indicación que dice relación con los aportes de las personas jurídicas a los partidos políticos, que podamos invitar al ministro secretario general de Gobierno para esa sesión. Muchas gracias, diputado Fuachaín. Le ofrezco la palabra al diputado Cristian Monkever. Mire, yo tampoco me quiero alargar ni responder preguntas. Qué bueno sí que la democracia interna dentro de los partidos se deje como establecido. Es buena y recomendable. Desde los pocos partidos que votamos un militante, un voto, y además ha habido ejemplos que han ido avanzando en esa materia. Por ejemplo, cómo decidir el diputado o senador que reemplaza al renunciado. Que la DC hizo un gran ejercicio y ahora el PPD entiendo que va a hacer algo parecido para reemplazar en el primer caso de senador, en el segundo caso diputado. Dudas para no alargarme y no dar la lata. La votación afuera, porque, ministro, en el proyecto de ley de fortalecimiento, o sea, de financiamiento público, que ya despachamos de esta comisión, me acuerdo haber planteado, y dijimos, dejémoslo para esta ley, lo que hice, y que el diputado Andrade en algo lo tocó, el tema respecto de la organización de los partidos fuera del país. Pero no solamente la organización de los partidos fuera del país, sino que las campañas que van a tener que llevar adelante los partidos fuera del país, porque nosotros en paralelo aprobamos el voto chileno en el extranjero para las elecciones presidenciales. Entonces van a haber recursos públicos invertidos en los partidos, y esos recursos públicos se van a utilizar también para tener su oficina del partido en algún lugar del mundo donde uno vaya decidiendo, y además van a tener que hacer campaña afuera. Entonces yo creo que eso hay que regularlo y hacerse cargo de eso. No sé en qué minuto, yo creo que esta es la ley para hacerlo, pero al menos permitirlo, porque hoy día entiendo que está prohibido al revés, traer recursos desde fuera hacia Chile, de aportes de cualquier tipo, pero en este caso van a ser recursos de Chile para ser gastados afuera. Entonces es un tema que yo creo que va a haber que hacerse cargo, y lo dejo planteado porque no lo he podido ver en detalle, pero que me surgió la duda. Eso era nada más, el resto son todas preguntas que me sumo y esperamos comentarios, respuestas. Presidente, invitados. Sería bueno también invitar gente para que escuchemos. Ahora, invitémoslos no como si se tratara de opiniones papales, caídas del cielo. A mí me llama mucho la atención, yo le creo mucho más a una opinión como un señor Osvaldo Andrade, que se crió en un partido, fue presidente de un partido y sabe de su funcionamiento,
que académicos que con suerte han visitado el partido o lo han visto a través de una fotografía. Porque le damos el carácter de factotum a opiniones que muchas veces no dicen o no tienen sentido respecto de la realidad de lo que significa un partido político, de lo que significa constituirlo, de lo que significa mantenerlo, donde la voluntariedad necesariamente es la regla general. Y donde las personas que están ahí están porque quieren estar ahí y lo tratan de hacer de la mejor manera posible y no son la cueva de Alibaba con algunos de sus ladrones, como se ha planteado por algunos académicos que han presidido comisiones interesantes y importantes. Entonces, yo eso también llamo la atención, porque acabo de escuchar al diputado Chaín que señalaba que hay que ser incompatible el cargo parlamentario con dirigente de partido. Una burrada No lo dijo usted, lo estaba recomendando respecto de otro señor, una burrada del porte de un buque. Porque no es que le asocio Marx. No, por eso, yo sé que no está de acuerdo, pero por eso me vino el recuerdo. Yo invitemos gente, los que quieran, pero también no le demos el carácter de bula papal a opiniones de personas que son muy bien intencionadas, pero que tienen poco conocimiento de lo que ocurre en la política internamente, y sobre todo dentro de los partidos. Muy bien. Por suerte no he hecho ninguna referencia a alguna persona en particular, así que estoy más tranquilo. Diputado Arturo Osquella tiene la palabra. Gracias, presidente. Más que hacer comentarios sobre el contenido del proyecto, simplemente primera vez que lo tengo a la vista y no he podido ver el detalle. Sí, a priori por la presentación encuentro que hablar de autonomía de las organizaciones llamadas partidos políticos va a ser algo del pasado, si es que en el fondo esto sale tal cual, porque prácticamente nos estarían pauteando de qué y cómo tenemos que pensar. Pero al margen de eso, yo me quiero referir a las personas que podríamos invitar. Y antes de los invitados, quizás podríamos, a propósito de la naturaleza jurídica, hablar, digamos, de derecho público, sería interesante pedirle a la biblioteca que nos haga un estudio de derecho comparado para ver cuál es la naturaleza jurídica que tienen los partidos políticos en algunos países. Ojalá, qué sé yo, tomar unos 3, 4 países OCDE, ver qué pasa acá en el concierto latinoamericano, en fin, si quiere después podemos precisar ese listado para que tampoco sea tan largo. Y de invitados me interesa invitar al profesor de Derecho Constitucional Máximo Pavés, miembro también de la Fundación Jaime Guzmán, Libertad y Desarrollo, el cientista político Jorge Ramírez. Me interesa precisamente por el tema de la naturaleza jurídica, quizás tener la visión de algún profesor de Derecho Administrativo. Se me ocurre, y por de pronto lo podríamos dejar invitado al profesor Ramiro Mendoza, que por lo demás ahora está de decano de una facultad de Derecho. Eso por el momento en cuanto a invitados. Yo no sé si usted va a definir alguna fecha específica para recibirlos, si es que vamos a fijar algún plazo para incrementar el número de invitados. Sí. En fin, pero me interesa en el fondo tener la visión de personas del perfil de los citados. Muy bien, ofrezco la palabra entonces al ministro Nicolás Izaguirre respecto de la ronda de consultas que ha habido en esta sesión. Ministro. Gracias, presidente. Algunos temas por su intermedio le voy a permitir a mi asesor legal que me contribuya porque no estoy seguro de poder dar una buena respuesta. Respecto del mínimo para constituir, como ustedes saben, para ser bien transparente, el gobierno en el contexto de un proyecto de ley tuvo un acuerdo con un partido respecto del 0,25. Con un movimiento. Por tanto, nosotros no vamos a hacer una indicación como ejecutivo para cambiar aquello, pero obviamente forma parte de vuestras prerrogativas. Respecto a la facilidad electrónica, básicamente hoy día existen, producto del avance de los sistemas de Internet, la posibilidad de que a través de un banner de una página de Internet usted realice una cantidad de trámites. Ahora, para que eso cumpla las veces de un notario o de un ministro de fe, tiene que tener algún registro de autentificación. Y eso, por ejemplo, hay personas que tienen
un determinado número para poder acceder a su declaración de impuestos. Y eso es público y a través de eso puede ser una forma de autentificar. Hay distintas tecnologías que permiten un menú de autentificación, como cuando usted entra a la página de su banco, etcétera, etcétera, pero en este caso tiene que ser de otra forma y eso se va a trabajar con el servicio electoral. Justamente el objetivo es que no venga alguien y falsifique, digamos, yo soy Juan Pérez, me reinscribo, que sea en Renovación Nacional o en el Partido Socialista, y no es Juan Pérez. Ese es el punto. Respecto a la normativa para el aporte público, muy interesante, nosotros en general somos de la idea que como constructores de ciudadanía y de democracia los partidos deben tener todos, independientemente que reciban o no aporte público, estas características de democracia interna y de transparencia y de probidad. La parte del aporte público estuvo regulada en la ley que ya ha pasado a la Comisión de Hacienda, que requiere de no otra cosa que o inscripción por primera vez o reinscripción de un número, ya sea 025 o 05, significativo de militantes por región, equivalente a lo que la ley demanda para inscribir un partido. Para eso se requiere para poder recibir aporte público. Pero si no recibe aporte público, requiere todas las otras condiciones igual. Respecto a las normas de asociación, un tema de Waldo Andrade es una pregunta muy interesante. Vamos a tener que estudiarlo un poco. Desde luego se pueden los pactos y los subpactos, como bien decía usted, para efectos electorales. Las normas de asociación, lo que hay que tener cuidado, si las permitiéramos, es que no sean una forma... ¿Perdón? No, los pactos. No, dije lo que se había referido el diputado Andrade cuando había... En la municipal y en la de Cores también. Pero yo simplemente estaba aludiendo a las palabras de... Ministro, usted está muy bien. Está bien. Aquí lo vamos a cuidar. Está muy bien. No se deje llevar por las provocaciones. Lo que hay que cuidar, diputado Andrade, yo creo que es una cosa que tendríamos que trabajar de conjunto. Lo que hay que cuidar, tal como usted sabe, desgraciadamente mi experiencia es corporativa, digamos. Y como sucede cuando hay fusiones de dos empresas, se tiene que cuidar de alguna forma que si hay asociaciones, no se afecte la regla de la mayoría. Porque si cambian los derechos de los militantes en función de alguna de estas asociaciones y rompe la regla de la mayoría, eso es lo que habría que cuidar. Pero si eso estuviera a buen recaudo, yo no veo por qué no podría haber problema. No, sano gobierno corporativo y respeto de la democracia. Respecto del tema de género, no obstante las palabras del diputado Esquella, nosotros quisimos ser lo mínimamente intrusivos y lo único que hemos dicho es que los estatutos consulten alguna forma de promoción de los derechos de género, pero a la libertad de cada partido, sin ponerle un traje a la medida a una norma. La estructura exterior, ese es un tema muy interesante. Tiene que volver a tener el mismo carácter democrático que tiene la estructura interna. Lo que no hemos contemplado, ustedes lo vieron ya, es que haya un financiamiento porque tengan un número X de militantes. Habría que hacerlo como una proporción de los habitantes de Alemania, no sé de qué. No, eso no hay financiamiento por... Claro. Pero efectivamente pueden haber perfectamente participantes militantes que no sean residentes, eso no hay ningún problema y pueden participar desde el exterior y hacer publicidad y participar en las elecciones internas, no creo que haya ningún problema. Ahí le voy a dejar a Tomás qué pasa con los extranjeros y cómo se compatibiliza eso con nuestras leyes electorales, eso no lo sé con exactitud. Respecto del tema del estatuto de los funcionarios del partido, si es que tienen que ser con código laboral, honorario, es un tema que tenemos que pensar, me parece un tema súper atendible. Hay que ver cómo funcionan otras corporaciones de derechos públicos para no tener un régimen que parezca muy ad hoc. Respecto de los temas de
diputado Chaín introduce un tema muy interesante, como todos los otros temas que he planteado, que es el tema de las incompatibilidades. Yo creo que yo me iría más bien por el tema de los principios que por el tema de un listado taxativo, en el sentido siguiente. Ya tenemos un principio, digamos, entre comillas, de incompatibilidad cuando decimos que la Directiva Nacional tiene que tener una declaración de patrimonio de intereses, a efecto, ¿cierto?, que obviamente no haya conflictos. Y que se sepa también si hay enriquecimiento ilícito, cosas de ese tipo. Pero en principio, si uno lo piensa desde el punto de vista democrático de la gobernabilidad corporativa, solo debiera haber incompatibilidades en el caso en que hay conflicto de intereses. O sea, cuando ser miembro de la directiva de un partido y tener algún otro cargo, chocan entre sí. Y yo no veo de modo alguno el que choque el ser militante de un partido o miembro de una directiva con ser parlamentario. Están yendo para el mismo lado. Con ser ministro tampoco, ¿cierto? Están abrazando un propósito programático. Hay que pensar cuándo se podría producir ese conflicto de interés. Pero básicamente yo lo entiendo como un problema básico de conflicto de interés cuando uno no puede servir a dos señores, digamos. O sea, cuando la condición de directivo apunta a servir, ¿cierto?, a un determinado constituency, ¿cómo se llama? Y la otra a otro interés. Ahí se produce un conflicto. Déjenos pensar un poco más, es muy interesante el tema, pero a mí, a grosso modo, yo trataría más bien de normar el principio, que estar haciendo un listado muy taxativo de esto sí, esto no. Hay que efectivamente regular la organización de los partidos fuera del país. Bueno, como todo cuerpo democrático, si tiene estructura fuera del país, tiene que tener los mismos principios democráticos. O sea, tal como si un partido tiene una organización regional, y por ejemplo si es indirecto, los directivos de cada región participan en elegir la comisión política, el partido puede determinar que hayan direcciones afuera que también participen pero bajo las mismas reglas, digamos, ¿no? Que no se salten, que no haya una especie de vía directa para elegir directivas distintas a la de cualquier. El principio es que los derechos de los militantes deben ser iguales independientemente de la residencia. Yo diría que eso es lo que yo puedo aportar, entendiendo que esto es un proceso en construcción. Tenemos principios, pero algunas cosas juntos vamos a determinar si son demasiado intrusivas o demasiado laxas, y creo que todos podemos consensuar que lo que queremos son partidos transparentes, democráticos, que se deban a la opinión de sus militantes y que traten de interpretar a la ciudadanía. Por su intermedio, señor presidente, si don Tomás Jordán me puede complementar. Sí, por supuesto. Le ofrezco la palabra a don Tomás Jordán. Presidente, muchas Presidente, muchas gracias por su intermedio a los señores diputados y señoras diputadas. Algunas cosas simplemente adicionales o complementarias a las que dijo el ministro. Uno que tiene que ver con el modelo de la naturaleza jurídica de los partidos, que pasan de la asociación voluntaria privada a personas jurídicas de derecho público, lo cual tiene una relevancia bastante sustancial respecto de cuando nosotros analizamos el objeto de análisis que son los partidos políticos que producen bienes públicos. Producen bienes públicos, que sea una persona jurídica de derecho público significa que nacen de una potestad pública y que por lo tanto al producir bienes públicos pueden ser objeto de ciertas regulaciones en virtud de esa producción de bienes públicos de bien común. Al ser, hasta el día de hoy, son asociaciones de orden privado, voluntario, que más bien se rigen por las propias reglas de una entidad privada, pero con ciertos elementos públicos. Por ejemplo, en el financiamiento que existía hasta hoy día por el reembolso o aporte inicial a partidos políticos. Nosotros queremos establecer una estructura que sea mixta, en el sentido que resguarde cierta autonomía de los partidos políticos, pero al mismo tiempo que establezca ciertas estructuras y regulaciones básicas que tienen que ver con ciertos principios o valores. El principio democrático, el principio de la regla de mayoría dentro de el debido proceso para sus militantes, la transparencia y la probidad. Por lo tanto, son valores y principios que en un partido político con ciertas características deberían adherir y promover. En otro sentido, lo decía el diputado Andrade sobre la relación con los menores de 18 años, nosotros tenemos una idea del proyecto de ley que es abrir el proyecto, abrir los partidos a los ciudadanos. De partida, el rol público de los partidos no solamente está definido por su naturaleza jurídica, sino también por la habilitación de promover o hacer ciudadanía.
En el fondo, por ejemplo, se establece la facultad de promover la participación política en mayores de 14 y menores de 18, como también fomentar la participación política de personas no afiliadas a partidos políticos. La idea, por lo tanto, no es solo establecer un estatuto de partido, una ley de partidos que regule la relación entre el partido, sus órganos y sus afiliados, sino también con aquellas personas que están fuera de los partidos políticos hoy y que también pueden ser parte de la dinámica y la vía política interna o hacia el exterior del partido político. Por otro lado, la fusión, que hacía mención el ministro, el proyecto solo establece que si se van a fusionar los partidos, estos tienen que cumplir con el requisito mínimo de existencia de constitución de un partido político, que hoy día no existe. Por lo tanto, si el 0,25, los partidos políticos que se vayan a fusionar deberían cumplir ese mismo requisito para mantener su existencia legal. Sobre el voto chileno en el extranjero, se comentó y se discutió, se presentó también por el diputado Monker, como bien lo decía, en el proyecto de fortalecimiento de la democracia. Este es un proyecto que va a ser autónomo, que se llama sobre voto chileno en el extranjero, y que se está en la etapa final de discusión en el gobierno, y por lo tanto va a ser presentado el estatuto de los chilenos en el extranjero con relación a partidos y a campaña, para dar una respuesta global a las inquietudes que presentaba el diputado Monker en su oportunidad y hoy día mismo. Eso, señor presidente, no sé si se quedará algo. Gracias, don Tomás Jordán. Le ofrezco la palabra al diputado Juan Antonio Coloma. Gracias, presidente. No, estaba en la reunión de comité, así que no estoy seguro de que se haya podido abordar el tema, pero de una rápida lectura, me da la impresión que aquí hay un cambio muy de fondo al tema de la interno de los partidos, porque en la práctica lo que se está haciendo con este proyecto de ley es obligar, o no solamente permitirse ir un poco más allá, establecer el sistema de órdenes de partido. Lo que estamos viendo en el proyecto acá, que nos presentaron, es que el artículo 32 de la ley actual lo que hace es eliminar las órdenes de partido en la práctica. Se elimina este artículo. En otra parte, cuando se establecen como la página 22, en la página 21 dice: sin perjuicio de lo establecido en los estatutos de cada partido, se considerará como infracciones a la disciplina interna, letra B, infringir pública y notoriamente los acuerdos adoptados por el organismo. O sea, ya no solamente no se prohíbe las órdenes de partido, sino que la letra B nos dice que quien será sujeto de infracción de disciplina interna quien no haga público los acuerdos de los partidos. Y en el artículo 26 antiguo, cuando se hablaba de las atribuciones del Consejo General, se dice, letra B, impartir orientaciones al presidente y tomar acuerdos sobre aspectos de la marcha de los partidos. Y lo estamos reemplazando por, dice, impartir orientaciones y adaptaciones de los acuerdos sobre cualquier aspecto de la marcha del partido que serán obligatorios para la directiva central. Entonces, lo que aquí hemos ido estableciendo, lo digo de una lectura más rápida, es prácticamente va a haber un sistema en la práctica para no vulnerar y para no ser sujeto de sanciones disciplinarias en el interior del partido. Vamos a estar reponiendo las órdenes de partido. Entonces, lo que me gustaría a mí preguntarle por su intermedio, presidente, al señor ministro, es si esa es la intención del Ejecutivo, volver en el fondo a tener órdenes de partido, porque aquí, al eliminarse la prohibición, al establecer como una sanción interna la posibilidad de, no cumplir lo que ha dicho los organismos oficiales de partido, y además que lo que diga el Consejo General pasa a ser obligatorio para las directivas, lo que estamos haciendo es que el Consejo General va a impartir instrucciones obligatorias a las directivas, quienes a su vez, al no cumplirla, cualquier militante de la directiva va a ser sujeto a una sanción disciplinaria, y al mismo tiempo vamos a estar eliminando la prohibición de las órdenes de partido. Entonces, a ver si ese es el objetivo del proyecto de ley o si interprete más las distintas normas. Gracias, presidente. Gracias, diputado Juan Antonio. ¿Quién me contesta? El ministro. Señor ministro, usted tiene la palabra. Presidente, por su intermedio, lo que estamos haciendo es prohibiendo prohibir. O sea, si un partido en sus estatutos define que para determinadas cuestiones y resoluciones son obligatorias para sus militantes, lo puede hacer. Si decide que no, también en los estatutos estará claro. Lo que se prohíbe es prohibir las órdenes de partido. ¿Sí? Se permite que en sus estatutos, de manera transparente, diga cuáles son los derechos y obligaciones de los militantes, lo que puede incluir, por ejemplo, ciertas obligaciones que tengan los parlamentarios elegidos por un partido. Pero nadie está diciendo qué,
No quiero Muy saber bien. la tecnia de cada partido. Diputado Coloma, el detalle del análisis de cada proyecto lo vamos a ver durante el transcurso de la siguiente audiencia, pero para terminar el punto. Sí, no, pero solo pasa que yo entiendo, eso es lo que se lee, precisamente, y sé que es un tema quizás más puntual del artículo 32, pero al establecer como una sanción a la disciplina interna en la ley, el infringir los acuerdos adoptados por los organismos oficiales del partido, cuesta entender algo distinto a que estamos llevando a través de este mecanismo a establecer las antiguas órdenes de partido. Gracias, presidente. Ok, la intencionalidad del Ejecutivo quedó clara a través de la expresión del ministro. Ministro, hemos concluido la exposición, solo pedirle, como usted como ministro secretario general de la Presidencia, que nos pueda acompañar. Entiendo que mañana vamos a revisar la indicación esta de la ley de fortalecimiento. Bueno, aparentemente va a volver a la Comisión de Constitución el proyecto de fortalecimiento y transparencia de la democracia para poder revisar la situación que todos hemos conversado al inicio de esta sesión respecto de los aportes de personas jurídicas a partidos políticos. Y dado que el ministro secretario general de Gobierno, y estaba leyendo aquí en la prensa, indicaba que el Ejecutivo iba a persistir en mantener la redacción original del texto, sin duda, digamos, hay una anomalía que... ¿Eso el otro día? Nos gustaría que pudiera venir a la comisión para que pudiéramos precisamente concordar las posturas respecto del Ejecutivo y nosotros. Los bochones ya se han producido y yo creo que vamos a cerrar los bochornos. Es el ánimo que nos inspira. Muy bien. Y bueno, por eso le digo que extienda la invitación a usted y al vocero gobierno. Muy bien. Si les parece a los colegas que sean de acuerdo a comisión. Muy bien. Queda acordado de esa manera, entonces se le extiende la invitación al vocero gobierno.